Siempre dentro del tema de las funciones exponenciales y logarítmicas vamos a retomar un tema que, si bien es cierto, se vio tanto en el curso preuniversitario como antes. Vamos a retomar las propiedades de los exponentes, ya que es fundamental para resolver ecuaciones tanto exponenciales como logarítmicas. Veamos entonces, empecemos desde lo más básico, algunas definiciones. Sea un número real x que se multiplica a sí mismo, que sería x por x, y dicho resultado se multiplica por el mismo valor x, tendríamos el resultado multiplicado por x, y así sucesivamente. Tenemos lo siguiente: tenemos un valor x. Si ese valor se multiplica por sí mismo, nos quedaría x por x. Si se vuelve a multiplicar por sí mismo, sería x por x por x. Si seguimos multiplicando por sí mismo y así sucesivamente hasta un valor final, un número de veces no conocido, entonces nosotros vamos a tener que el valor x sea multiplicado por sí mismo n veces, es decir, un número de veces desconocido, que bien podrían ser 10 veces, 20 veces, 1000 veces, 2000 veces, 3 millones de veces, etc. Ahora, ¿cómo podemos resumir esta parte? Pues para ello, para simplificar expresiones como esa, la anterior vista, se acostumbra a utilizar su forma algebraica, tal que todo inicia con x a la 1. Si tenemos x por x, es como tener x cuadrado, es decir, esta x multiplicada 2 veces por sí misma. Si tenemos x por x, de acuerdo a la lógica, sería x al cubo, es decir, esa x multiplicado por sí misma 3 veces. Si tenemos x por x 4 veces, entonces nos quedaría x a la cuarta. Si tenemos x por x, sería x a la quinta. Y así sucesivamente seguimos agregando una x hasta llegar a un número de veces desconocido. Tendríamos, por así decirlo, seguimos agregando una multiplicación por x n veces. Entonces x nos quedaría elevado a un exponente n. Ahora, veamos las partes. Entonces llamaremos a x base y a n el número en la parte superior derecha exponente, el cual expresa el número de veces que x es tomado como factor. Acuérdense que los factores son los valores que se están multiplicando. Por lo tanto, nosotros tenemos una expresión como esta: a, que podría ser un número cualquiera, x, que sería una variable, elevado a la n. De esto tenemos tres partes. Esas tres partes las vamos a conocer como exponente, el numerito que aparece en el extremo superior derecho, la base, que sería en este caso la variable, y el coeficiente, que sería el número que multiplica a la base o a la variable. Esas serían las partes para esa expresión algebraica que todos conocemos como monomio. Ahora bien, algunos casos podríamos tener menos 1.7 elevado al cuadrado. Si lo hacemos con la calculadora, sencillamente me dará un resultado numérico, pero esto resolviéndolo es como tener menos 1.7 por menos 1.7. Si multiplicamos los signos, menos por menos sería más, y 1.7 por 1.7 sería 2.89. Tener menos 8 elevado a la quinta es como multiplicar 8 veces es como multiplicar 5 veces el menos 8. En este caso sería menos 8 por menos 8 por menos 8 por menos 8 por menos 8, 5 veces. Y en este caso nos daría un resultado de menos 32.768. Ahora, esto fácilmente lo podemos hacer con la calculadora cuando son potencias con bases numéricas, pero cuando tenemos letras es lo que se vuelve complicado, y ahí vamos a aplicar lo que son las propiedades de los exponentes. Veamos la primera. Cuando se multiplican dos potencias de igual base, se mantiene la misma base y se suman los exponentes. En este caso, si tenemos x a la n multiplicado por x a la m, si se fijan en la misma base, entonces conservo la misma base y sumo los dos exponentes, que sería n más m. En algunos ejemplos
veríamos lo siguiente. Tenemos en el primer caso x al cubo por x al cuadrado. Tenemos la misma base x, entonces conservo la misma base x y sumo los exponentes. 3 más 2. 3 más 2 sabemos que es 5, entonces el resultado sería x a la quinta. Es lógico que eso lo hacemos directamente los que ya tenemos práctica, pero hay algunas personas que inclusive a estas alturas se les dificulta esa expresión. Ahora, el segundo caso, ya tenemos 3 factores y aquí tengamos cuidado, porque este menos k cuadrado no está resolviendo, no está ni restando ni sumando ni nada, sino que está multiplicándose por los otros dos factores. Este valor podríamos decir que es un valor negativo, no que está realizando una resta acá. Entonces lo que vamos a hacer es de que voy a multiplicar los coeficientes, que en este caso los coeficientes sería 2, ese menos sería menos 1 y 5. Multiplicamos los coeficientes y después, como tenemos la misma letra k, mantenemos la k y sumamos todos los exponentes. Aquí hay un errorcito, aquí tendría que ser 4, no 2. Ahí corregimos ese error, pero acá tendría que ser 4. Por lo tanto, me quedaría 2 por menos 1 menos 2 por 5 menos 10 y el valor de k elevado a 4 más 2 más 7, que sería 13. Bueno, tenemos el tercer caso, que sería 3 a la menos 2 por 3 a la 5. Por acá lo que vamos a hacer es que como tienen la misma base, voy a conservar el 3 y algebraicamente a menos 2 le voy a sumar 5, tal y como aparece por acá. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar las leyes de los signos. Aquí apliqué la regla que teníamos por acá, sumar. Ya lo sumamos algebraicamente, pero ahora apliquemos las leyes de los signos. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. O lo pueden hacer con la calculadora para que no cometan ningún error por ahí. En este caso tendría que ser menos 2 más 5, nos quedaría 3 elevado a la 3, y 3 a la 3 es como tener 3 por 3 por 3, y eso nos daría 27. Bueno, esa sería entonces la primera propiedad, multiplicación de bases iguales. Veamos la segunda. Todo número real definido, menos el 0, es decir, no voy a considerar el 0, elevado a un exponente 0, dará como resultado 1. ¿A qué me refiero? Cualquier cantidad elevada a la 0 siempre nos dará 1 como resultado. Tenemos algunos casos. Cualquier valor significa cualquier valor que sea definido y que no sea el 0. En este caso, menos 5 a la 0 cumple, sería 1. Tenemos el siguiente, menos 1006 a la 0 sería 1. 1.000.000 a la 0 sería 1. Infinito a la 0. Infinito sabemos que no es un valor definido, entonces no cumpliría con esa condición, entonces tendría que ser una forma indeterminada. Tenemos el caso 5, 0 a la 0, que habíamos dicho que el 0 no se iba a considerar, por lo tanto 0 a la 0 sería también una forma indeterminada. Veamos la propiedad 3. Cuando se tiene un cociente de igual base, se conserva la misma base y al exponente del numerador se le resta el exponente del denominador. Si hubiesen coeficientes, se simplifican y se conserva el entero o la fracción. Veamos, tenemos la forma general, así vamos a reconocer todas las propiedades. En este caso sería x a la n sobre x a la m es igual a x, conservamos la misma base, y al exponente del numerador n le resto, ese es menos es de fórmula, el exponente del denominador que sería m. Veamos algunos casos. Tenemos por acá 10a a la octava sobre menos 5a al cubo. Primero hacemos la operación con los coeficientes, es una división. 10 entre menos 5 más entre menos daría menos, y 10 entre 5 sería menos 2. Ahora, de esta a, que sería la misma arriba y abajo, conservo la a y al exponente del numerador le resto el exponente del denominador. Y resolvemos esta resta. Me quedaría menos 2 a elevado 8 menos 3, que sería 5. Veamos el siguiente. Tenemos siempre una fracción.
Primero los coeficientes, menos 28 entre menos 7, menos entre menos el resultado sería más. 28 entre 7, pues tendríamos 4. Ahora, si se fijan, tenemos dos letras arriba y dos letras abajo. Y casualmente son las mismas. Entonces voy a aplicar la propiedad para la K y la K. Me quedaría de esas dos, conservo una. Y al exponente del numerador le resto el exponente del denominador. Ahora con la M, conservo solo una M. Y al exponente del numerador le resto el exponente del denominador. Recuérdense que esta M tiene exponente de 1. Por lo tanto, resolviendo me quedaría el 4. El valor de K elevado, en este caso 7 menos 5 sería 2. Y 3 menos 1 nos daría 2. Por lo tanto, el resultado sería 4K cuadrado M al cuadrado. Recordemos que aquí 4 está multiplicando por K cuadrado y que a la vez multiplica por M cuadrado. Continuemos entonces con el ejemplo 3. Tendríamos 3 al cuadrado sobre 3 a la menos 4. Esto perfectamente lo podemos hacer en la calculadora, pero acá vamos a aplicar las propiedades. Primero, tienen la misma base y se está dividiendo, entonces voy a conservar el 3 y el exponente del numerador, que sería 2, le voy a restar el exponente del denominador, que sería menos 4. Ahora, acá tendríamos menos por menos, eso daría 2 más 4, y 2 más 4 sabemos que es 3 a la sexta. Y 3 a la sexta es multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 6 veces. Por lo tanto, eso nos daría un resultado de 729. Esa sería entonces la propiedad. Veamos la propiedad 4. Cuando se tiene un producto elevado a la misma potencia, se reparte el exponente a cada factor. Es decir, de que si adentro de un paréntesis tenemos 3 factores o más, no necesariamente 3, pueden ser 2 o más de 2, elevado a un solo exponente, entonces este exponente se reparte a cada uno de los factores. Y la propiedad 5, cuando se tiene una potencia elevada a otra potencia, se conserva la base y se multiplican los exponentes. Si tenemos x elevado a la n y eso elevado a la m, eso sería igual a x elevado a la n por m. Por lo tanto, veamos algunos ejemplos. El ejemplo 1, a elevado a la menos 3n y eso al cuadrado, potencia a otra potencia. Entonces voy a conservar la base a y voy a multiplicar los exponentes, que me quedaría en este caso menos 3n por 2. Eso nos daría a elevado a la menos 6. También tenemos otro caso, e elevado a la 0.5 a la cuarta. En este caso tenemos una potencia elevada a otra potencia, entonces 0.5 multiplicado por 4, eso nos daría 2, por lo tanto tendríamos e al cuadrado. Ahora, a partir de acá ya vamos a irlo haciendo paso por paso, porque nos quedaría, tenemos 2a al cuadrado elevado a la quinta, entonces este exponente 5 se reparte para el 2, y también se reparte para a al cuadrado elevado a la quinta. Lo único que recordemos que aquí quedan multiplicándose. Bueno, ahora resolvemos. 2 a la quinta sería 32 y a al cuadrado elevado a la quinta, potencia de otra potencia, eso sería a elevado a la décima, porque multiplicamos los exponentes. 2 por 5, 10. Veamos el caso 4. Tendríamos menos 3k a la cuarta elevado al cubo. Para este caso, el cubo se reparte para el menos 3 y se reparte para la k a la cuarta, porque acá el coeficiente sería menos 3, entonces me quedaría menos 3 elevado al cubo multiplicado por la k a la cuarta elevado al cubo. Resolvamos por separado. Menos 3 al cubo sería menos 27 y k a la cuarta elevado al cubo, acá tendríamos que multiplicar exponentes, 4 por 3, 12, por lo tanto k tendría exponente de 12. Veamos el ejemplo 5, tenemos 10 m a la quinta n al cuadrado p al cubo elevado al cuadrado. En este caso el cuadrado, ya que acá tenemos una multiplicación, tenemos 4 factores, entonces el cuadrado se reparte para cada uno de ellos, algo como eso.
Y ahora lo que vamos a hacer es operarlos por separados, empezando con 10 al cuadrado. 10 al cuadrado sería 100. M a la quinta elevado al cuadrado, multiplico los exponentes, potencia de otra potencia, 5 por 2 m a la décima, n al cuadrado elevado al cuadrado, potencia de otra potencia, multiplico exponentes, 2 por 2 4, n a la cuarta, y p al cubo elevado al cuadrado sería 3 por 3, 6, p a la sexta. Ahora veamos la propiedad 6 que nos dice cuando un cociente está elevado a una potencia, el exponente se reparte al numerador y denominador. Tendríamos algo como esto. Si tenemos x sobre y elevado a la n se reparte para el numerador y también se reparte para el denominador. Veamos algunos casos entonces. El primer caso, x al cuadrado sobre y elevado al cubo. El cubo se va a repartir para x al cuadrado y también para y. Algo como eso. Abajo tendríamos ya el cubo directamente, pero arriba tenemos potencia de otra potencia. Lo tenemos que resolver. 2 por 3, eso sería 6. Nos quedaría x a la sexta sobre y al cubo, que solamente lo agregamos. Veamos el ejemplo 2. Acá vamos a tener el cuidado primero con los coeficientes. 8 y 4 lo podemos simplificar. Lo vamos a hacer. 8 tiene cuarta de 2 y 4 tiene cuarta de 1. Por lo tanto, nos quedaría el 2 k al cubo sobre m al cuadrado, porque ahí prácticamente nos queda 1. Ahora, si se fijan, la fracción está elevada a la cuarta, entonces voy a elevar a la cuarta el numerador y el denominador por separado. Algo como eso, se reparte el 4 para numerador y denominador. Ahora lo resolvemos por separado. 2k al cubo se está multiplicando, entonces el 4 se reparte para el 2 y para la k al cubo. En el numerador siempre. Y abajo pues tenemos potencia de otra potencia, lo podemos resolver. 2 por 4, eso sería m a la octava. En la parte de arriba todavía nos hace falta por resolver, entonces continuamos. 2 a la cuarta, eso sería 16, lo pueden comprobar con su calculadora. K al cubo elevado a la cuarta, eso sería K a la 12. Y la m a la octava solamente la agregamos. Ahora veamos el ejemplo 3, que por cierto este ejemplo se puede resolver de dos formas. Dependiendo del dominio que tengan de las propiedades, yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Primero voy a repartir el 4 para numerador y denominador, algo como esto. Arriba me quedó directo 2 a la cuarta, pero abajo tenemos 2 a la menos 1 elevado al cuadrado, potencia de otra potencia. Y en este caso, como es potencia de otra potencia, menos 1 por 4, eso sería menos 4. Y ahora si se fijan, tenemos la misma base 2, por lo tanto voy a conservar el 2 y al exponente del numerador le voy a restar este menos de fórmula, el exponente del denominador que sería menos 4. Menos por menos sabemos que es más 4 y 4 más 4, eso sería 8, 2 a la octava y 2 a la octava sería 256. Ahora, otro proceso podría ser el siguiente. Cualquiera se pudo dar cuenta que aquí adentro tenemos bases iguales. ¿Cuál es el exponente del 2? Pues sería 1. Entonces, si tenemos bases iguales, conservamos la base y el exponente del numerador le resto, ese menos es de fórmula, el exponente del denominador que sería menos 1. Menos por menos daría más y 1 más 1 sería en este caso 2 al cuadrado. Ahora bien, ¿de dónde depende este cuadrado? 1 menos menos 1, eso sería 2. Ahora, potencia de otra potencia, multiplicamos los exponentes. 2 por 4, eso sería 2 a la octava, y si se fijan es lo mismo. Y 2 a la octava es 256. Entonces, no importa cuál proceso tomemos, siempre debemos llegar a la misma respuesta. Eso sí, tomando en cuenta las propiedades. Veamos otro caso. Aquí, con los coeficientes no podemos hacer nada porque no se pueden simplificar. Entonces pasamos a aplicar propiedades. Primero, el 2 se reparte para el numerador y para el denominador. Algo como eso. Ahora empezamos con el numerador y después con el denominador.
Tenemos un producto, menos 4 por x al cubo por y a la quinta, se reparte el 2 para cada factor, algo como eso, o sea, se elevan por separados al cuadrado, y abajo tenemos exactamente lo mismo. Voy a elevar al cuadrado cada factor por separado. Nos quedaría algo como eso. Ahora resolvemos. Me quedaría menos 4 al cuadrado sería 16, tengamos cuidado con la calculadora por ahí. X al cubo elevado al cuadrado, potencia de otra potencia, multiplicamos 3 por 2, eso sería x a la sexta. Y acá, potencia de otra potencia, multiplicamos 5 por 2 sería 10, y a la décima. Y en la parte de abajo tenemos 3 al cuadrado, eso sería 9. W a la cuarta elevado al cuadrado, potencia de otra potencia, multiplicamos los exponentes, 4 por 2, W a la octava. Z al cuadrado elevado al cuadrado, 2 por 2 sería 4, sería z elevado a la cuarta. Ahora veamos la propiedad 7, y esa es muy importante en el desarrollo de su carrera. Cuando se tiene exponentes negativos es necesario convertirlos a positivos, ya sea que estén en el numerador, en el denominador o en forma entera, es decir, sin denominador. Para convertirlos a positivos basta con cambiarlos de posición y cambiar el signo a positivo. ¿A qué me refiero? Veamos, esas serían las formas generales, después veremos los ejemplos. Acá tenemos a, que sería un coeficiente, x elevado a la menos n, vean que la menos n solo afecta a la x, entonces eso se convierte en una fracción. La fracción estará conformada por el coeficiente sobre, en este caso, la variable que tiene el exponente negativo. Lo único que cuando lo pasamos al denominador ya no tiene exponente negativo sino que positivo, y ahí se justifica el cambio. Ahora, si ya tenemos una fracción y ahí aparecen exponentes negativos, pues es más sencillo, porque los coeficientes no se mueven, a y b quedan intactos, pero en el caso de x a la menos n lo pasamos al denominador con exponente positivo, y y a la menos m lo pasamos al numerador con exponente positivo. Ahora bien, en este caso, si se fijan, los coeficientes no cambiaron, pero las variables sí, y cambiaron los signos. Y el último es cuando tenemos una fracción elevada a un exponente negativo. Acá es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es invertir la fracción, es decir, cambiarlos de posición, y el exponente ya lo tendríamos positivo. Ahora, si se fijan, con exponente negativo tenemos x sobre y, con exponente positivo tenemos y sobre x, es decir, la fracción invertida. Cualquiera de esas tres propiedades podemos aplicar para convertir un exponente de negativo a positivo. Veamos los ejemplos. Ejemplo 1, 3 por x a la menos 2. Hay un exponente negativo, lo vamos a convertir a fracción. En este caso el 3 quedaría en el numerador, el coeficiente, y en el denominador vamos a colocar la variable, pero con exponente positivo. En el caso 2 tenemos 6 a la menos 6b. Recordemos que 6 tiene exponente positivo 1 y b también tiene exponente positivo 1. Por lo tanto, recuérdense que únicamente pasamos al denominador aquellos exponentes que sean negativos. Por lo tanto, la fracción me quedaría 6b en el numerador, porque ellos dos no tienen exponente negativo, y a la menos 6 pasaría al denominador, pero con exponente positivo. Veamos, ¿y qué sucede si a simple vista no hay un coeficiente? Digo a simple vista porque siempre recordando, toda forma tiene un coeficiente de 1. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? El 1, el coeficiente, ya que los dos tienen exponente negativo, el coeficiente nos queda en el numerador, y en el denominador voy a tener estas dos variables, pero con exponentes positivos. Ahora, pueden darse casos en donde nos pidan expresar con exponente negativo. Imagínense este caso, si tenemos una fracción, pero no nos conviene esa fracción, y si nos conviene como exponente negativo, entonces tenemos que justificar el cambio. Este x al cuadrado pasaría al numerador, pero ahora sería x a la menos 2, y acordémonos que esta x tiene 1 como coeficiente. Entonces, cuando la pasamos
al numerador con exponente negativo. En el denominador nos queda 1. Y todo dividido entre 1, pues eso sería igual a lo que tenemos en el numerador, 3x menos 2. Ahora, en algunos casos se vuelve útil hacer este cambio de exponente positivo a negativo. ¿En cuáles casos se vuelve útil? Cuando derivamos y también cuando integramos, pero eso lo veremos más adelante en su carrera. Veamos el ejemplo 5. Tenemos menos 24p cubo q a la quinta sobre 3p a la séptima q a la décima. Primero los coeficientes, los signos, menos entre más daría menos, y 24 entre 3, eso sería menos 8. Ahora con p tenemos la misma base, aquí podemos aplicar las propiedades anteriores, tenemos la misma base, p elevado al exponente del numerador, le resto el exponente del denominador, 3 menos 7. Y en el caso de q, la misma base, al exponente del numerador 5, le resto de fórmula este menos el exponente del denominador. Si resolvemos estas restas, aquí me quedaría menos 8, que lo mantenemos, p a la elevado a 3 menos 7, 3 menos 7 sabemos que es p a la menos 4, y en el caso de q sería q elevado a la menos 5, esa resta. Ahora bien, tenemos exponentes negativos y no los queremos negativos, sino que los queremos positivos. Por lo tanto, voy a aplicar la propiedad. Voy a convertir en una fracción en donde el menos 8, y tengamos cuidado, muchos el menos 8 lo pasan al denominador y le quitan el signo al 8. Pero recordemos que menos 8 no es un exponente, es un coeficiente, y ese coeficiente tiene exponente 1, que es positivo. Entonces, ya que el exponente de este menos 8 es positivo, él se queda en el numerador, y en el denominador voy a colocar aquellos que tengan exponente negativo pero con exponente positivo, que en este caso sería p a la cuarta. Vean, aquí está negativo, pasaría positivo al denominador, y q a la menos 5 también pasaría positivo al denominador. Veamos el ejemplo 6. 27a a la quinta b al cubo c a la cuarta sobre 3a a la onceava b a la 1. Vean, aquí esta b tiene exponente 1, que también se está multiplicando con c a la quinta. Tengamos cuidado. Ahora bien, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Primero los coeficientes. 27 entre 9, eso nos daría 9. Perdón, 27 entre 3, eso nos da 9. Y a la quinta sobre a la onceava, la misma base. Al exponente del numerador 5 le resto, menos de fórmula, el exponente del denominador 11. Ahora voy con b. Al exponente del numerador le resto el exponente del denominador, 3 menos ese 1 de ahí. Y en el caso de c, al exponente del numerador 4, le resto el exponente del denominador 5. Resolvemos las restas. Acá tendríamos 9. A la 5 menos 11, eso sería a la menos 6. B, 3 menos 1, eso sería b al cuadrado, positivo. Y c elevado 4 a la menos 5, eso sería c a la menos 1. Ahora bien, si se fijan, tenemos exponentes negativos y tenemos dos valores que tienen exponente positivo, que sería el 9, que recuerden, y lo voy a agregar. 9 tiene exponente 1. Y b tiene exponente 2 positivo. Por lo tanto, al formar la fracción, 9 queda en el numerador, b cuadrado también, y en el denominador pasarían aquellos que tengan exponentes negativos, que sería a la sexta y c elevado a la 1. Aquí lo podemos colocar uno positivo o lo podemos obviar también. Bueno, esas serían las 7 propiedades hasta el momento, que son las que vamos a utilizar en las funciones exponenciales como logarítmicas, más que todo en ecuaciones exponenciales y logarítmicas.